Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, con toda la energía. Yo como siempre súper feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, todo lo que necesitamos saber sobre nuestras celebridades favoritas. Ya saben, soy su cómplice, su fuente de información, su mejor amigo en este emocionante mundo del espectáculo. Hoy amigos, amigas, nos sumergimos en el apasionante mundo de la televisión turca, un universo lleno de romances apasionados, intrigas, paisajes espectaculares y por supuesto, estrellas que nos roban el corazón. Y hoy en particular, nos vamos a enfocar en una de las estrellas más brillantes, una que ha conquistado el mundo con su talento, su belleza y su carisma, Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la que nos enamoró perdidamente en Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que nos presentó a una de las actrices más queridas y talentosas de la actualidad. Y no solo eso, también la hemos visto en otras producciones que nos han mantenido al filo del asiento, como Güneşinkler y Sen Kalkam, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. ¿Y saben qué? Hoy vamos a hablar sobre algo que va más allá de sus papeles en la pantalla, de sus vestidos de alfombra roja, de sus campañas publicitarias y de sus romances. Hoy vamos a hablar sobre su verdadero amor. Y no me refiero a un novio o esposo, aunque Hande ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas. Hoy vamos a explorar algo que la define, que la impulsa, que la inspira y que estoy segura, los va a dejar sin aliento. Sé que muchos de ustedes están pensando, pero ¿cómo? ¿De qué amor verdadero habla? ¿Acaso se ha casado en secreto? ¿Tiene una nueva pareja que no conocemos? Y no, aunque la vida amorosa de Hande siempre genera mucha curiosidad, hoy vamos a ir más allá de eso. Vamos a descubrir esa faceta que muchos quizás desconocen, o no le han prestado la atención que merece. Así que, prepárense para esta montaña rusa de emociones, porque, esto se pone bueno. Esto se pone revelador. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero aprovechar para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se van a perder ninguno de los próximos vídeos llenos de noticias, análisis, chismes, reseñas y todo el contenido que tanto les gusta. Ya saben, aquí estamos para mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, para analizar a fondo a sus celebridades favoritas y para compartir con ustedes nuestra pasión por este universo. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. De esta manera, se aseguran de no perderse ningún contenido interesante y emocionante. No se lo pueden perder. Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo. Es un gesto muy sencillo que nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por el apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la confesión de Hande Erçel que nos dejará con la boca abierta. ¿De qué se trata este amor verdadero que tanto promete el título? ¿Qué es lo que realmente apasiona a Hande, más allá de su trabajo como actriz y su vida pública? Durante mucho tiempo hemos visto a Hande brillar en la pantalla, interpretando personajes románticos, valientes, desafiantes, enfrentándose a todo tipo de situaciones y demostrando su talento innegable. Hemos seguido sus relaciones sentimentales, sus outfits, sus campañas publicitarias, sus viajes por el mundo. En fin, la hemos visto crecer y evolucionar. La hemos visto pasar de ser una joven promesa a una estrella internacional, con una legión de seguidores que la admiran y la apoyan en cada paso que da. Pero como suele suceder, hay algo mucho más profundo, algo que va más allá de las portadas de revistas, de los flashes de las cámaras, de las entrevistas promocionales y de las apariciones públicas, su amor por el arte. Sí, amigos, el arte. En todas sus formas, en todas sus manifestaciones, es el amor verdadero de Hande Erçel. Y no lo digo yo, lo dice ella. A través de entrevistas, publicaciones en redes sociales, participaciones en eventos, y hasta en la forma en que se expresa, Hande ha demostrado su profunda conexión con el arte, y cómo éste ha transformado su vida, su perspectiva y su manera de relacionarse con el mundo. Para Hande el arte no es simplemente un hobby, una actividad recreativa o una forma de pasar el tiempo. No, para ella el arte es una necesidad vital, una forma de expresión profunda y sincera, una herramienta para conectar con sus emociones, con sus ideas, con su interior y por supuesto con el mundo que la rodea.
Ya sea a través de la pintura, la escultura, la fotografía, la música, la danza o la literatura. Ande encuentra en el arte un refugio, un espacio de libertad, una fuente inagotable de inspiración y un medio para comunicar su visión del mundo, su sensibilidad y su forma de entender la vida. ¿Y esto, cómo lo sabemos? Bueno, Ande no es una de esas celebridades que solo hablan de superficialidades, de tendencias y de apariencias. Ella es una mujer auténtica con una gran inteligencia emocional y una necesidad de conectar con su interior y de expresarse de manera honesta. Por eso, a lo largo de su carrera, ha compartido abiertamente sus proyectos artísticos, sus pasiones y su proceso creativo con sus seguidores. Es una mujer que valora la autenticidad y que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable y personal. Por ejemplo, sabemos que Ande pinta, y no solo por hobby. Ella ha exhibido sus obras. Ha participado en exposiciones, ha mostrado sus creaciones en redes sociales y ha compartido su proceso creativo con sus seguidores. Esto demuestra su dedicación, su disciplina y sobre todo, su verdadera pasión por la expresión creativa. No es solo un pasatiempo, es una parte integral de su vida. Es una forma de comunicarse, de expresar sus emociones, de plasmar su visión del mundo en un lienzo. También en sus redes sociales, en sus entrevistas y en sus interacciones con sus fans, Ande constantemente comparte las obras de otros artistas, asiste a exposiciones, participa en eventos culturales y habla sobre la importancia del arte en la sociedad, en la educación y en el desarrollo personal. Es una defensora del arte, una promotora de la cultura y una persona que cree en el poder transformador de la creatividad. Es como si a través del arte Ande se liberara de la presión de la fama, del escrutinio público, de las expectativas que se ponen sobre ella como celebridad y como figura pública. En su lienzo, en sus pinceladas, en cada trazo, en cada color que elige, en cada escultura que crea, Ande encuentra la libertad de ser ella misma, de explorar su interior, de cuestionarse, de experimentar, de conectar con sus emociones más profundas y de plasmar sus ideas y su visión del mundo en una obra tangible que comparte con el público. Pero el amor de Ande por el arte no se limita a la creación. También abraza su papel como impulsora, como defensora y como promotora del arte, especialmente en su país. Ande utiliza su plataforma, su influencia y su voz para promover el arte, para apoyar a artistas emergentes, para dar visibilidad a proyectos culturales y para fomentar la cultura en general. Es una voz importante en la escena artística turca, y su influencia es cada vez mayor. Su compromiso va más allá de lo superficial. Ella realmente cree en el poder transformador del arte. Además, el arte la ha ayudado a conectar con sus fans de una manera mucho más profunda y significativa. A través de sus obras, a través de sus palabras, a través de la forma en que comparte su proceso creativo, Ande comparte su mundo interior, sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Esto crea un vínculo de complicidad, de empatía y de conexión genuina con sus seguidores, quienes la admiran no solo por su talento actoral y por su belleza, sino también por su sensibilidad, por su autenticidad y por su capacidad de conectar con ellos a un nivel más humano y personal. La gente se siente identificada con ella, porque ven en ella a una persona real, con inquietudes y pasiones, y no solo a una estrella de televisión. Ahora bien, ¿por qué considero que este es su amor verdadero? Porque el amor verdadero no es solo una emoción, no es solo un sentimiento pasajero. El amor verdadero es un compromiso, una dedicación, una pasión inquebrantable. Es algo que te impulsa, que te motiva, que te da energía y que te transforma. Y Ande ha demostrado tener todo eso por el arte. Ha demostrado que el arte es una parte esencial de su vida, algo que la define, que la completa y que le da sentido a todo lo que hace. El amor verdadero te transforma, te inspira, te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo. Te hace crecer, te hace evolucionar, te hace conectar con tu interior y con el mundo que te rodea. Y eso es exactamente lo que el arte ha hecho por Ande. El arte le ha dado la oportunidad de expresarse, de explorar su creatividad, de conectar con sus emociones y de compartir su visión del mundo con los demás. La ha empoderado, la ha hecho más fuerte y le ha dado una voz que va más allá de su trabajo como actriz. Y no olvidemos el contexto. En un mundo donde las celebridades a menudo están definidas por sus relaciones sentimentales, por sus logros profesionales, por sus looks, por sus polémicas, por sus escándalos, Ande nos demuestra que hay algo más importante y duradero: la conexión con tu ser interior, la búsqueda de la autenticidad, la expresión creativa y la capacidad de conectar con los demás a través de tus pasiones.
Ande Ercel nos enseña que el verdadero amor no está solo en el romance, no está solo en la fama, no está solo en el éxito profesional. El verdadero amor está en la pasión, en la disciplina, en la perseverancia, en la conexión profunda con aquello que nos da sentido a la vida, con aquello que nos hace sentir vivos, con aquello que nos impulsa a ser mejores personas. En su caso, ese amor se manifiesta a través del arte, una llama que arde con intensidad, que la impulsa a seguir creciendo, a seguir creando y a seguir inspirándonos a todos. Y para cerrar con broche de oro, quiero mencionar una anécdota que me pareció muy reveladora, algo que resume a la perfección la relación de Ande con el arte. En una entrevista, le preguntaron a Ande qué consejo le daría a su yo más joven. ¿Y saben qué respondió? La respuesta fue tan sincera y conmovedora que me llegó al corazón: no te rindas con el arte. Sigue pintando, sigue creando, sigue explorando tu creatividad, porque eso te hará feliz. ¡Guau! ¿Se imaginan? Es algo realmente conmovedor. Es un testimonio de su compromiso con el arte, de su amor incondicional por la expresión creativa y de la importancia que le da a esa conexión con su ser interior. En esa frase Ande resume su filosofía de vida, su búsqueda de la autenticidad y su deseo de compartir su pasión con el mundo. Es un mensaje para todos nosotros: no importa cuáles sean nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestros talentos, lo importante es no rendirnos, perseverar, luchar por lo que creemos y encontrar la forma de expresarnos y de conectar con los demás a través de aquello que nos apasiona. Así que amigos, espero que este vídeo les haya resultado inspirador y que les haya revelado una nueva faceta de Ande Ercel que quizás no conocían. Espero que les haya dejado una sonrisa en la cara, que les haya emocionado tanto como a mí, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de encontrar nuestras propias pasiones y de perseguir nuestros sueños con valentía y determinación. Espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta talentosa actriz y sobre la importancia de la autenticidad en un mundo lleno de apariencias y superficialidades. Hemos explorado juntos la confesión de Ande, su verdadera pasión, su compromiso inquebrantable y cómo el arte ha transformado su vida. Hemos aprendido que el amor verdadero puede tomar muchas formas, y que a veces, la conexión más profunda y duradera es aquella que tenemos con nuestras pasiones, con nuestra creatividad y con aquello que nos hace sentir vivos. Hemos descubierto que Ande Ercel no solo es una actriz talentosa y una celebridad exitosa, sino también una artista con una sensibilidad especial y una profunda conexión con el arte. Hemos aprendido que el arte puede ser un refugio, una fuente de inspiración, una forma de expresión y una herramienta para conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Hemos aprendido que el amor verdadero no está solo en el romance, sino en la pasión, en la disciplina, en la perseverancia y en la conexión profunda con aquello que nos da sentido a la vida. Hemos aprendido que Ande Ercel es una inspiración para todos nosotros, una prueba de que podemos encontrar la felicidad y la plenitud en la búsqueda de nuestras pasiones y en la expresión de nuestra creatividad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones, sus ideas y sus sugerencias sobre qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. ¿Qué les pareció la confesión de Ande? ¿Ya conocían su pasión por el arte? ¿Les sorprendió la profundidad de su conexión con la creatividad? ¿Qué otras facetas de las celebridades les gustaría que exploráramos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Y ahora, antes de irnos, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos en todas sus redes sociales, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido nuevo, podrán seguir disfrutando de todo el drama, el chisme, las noticias, los análisis, las reseñas y todo el contenido del mundo de las celebridades. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Es muy importante. Y sobre todo, recuerden que aquí estamos para entretenerlos, para informarlos y para compartir nuestra pasión por este emocionante mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Chao, chao.